Buenas noches, soy la profesora Daisy Prima Quispenina. En esta oportunidad les voy a presentar una ponencia que titula Reexistencias educativas y prácticas pedagógicas. La pregunta es cómo las reexistencias educativas se manifiestan en las prácticas pedagógicas para resistir, transformar, recrear la educación desde la perspectiva situada, crítica y emancipadora. Entonces, abordaremos desde esta pregunta la temática de las reexistencias educativas y prácticas pedagógicas. Como comprendemos la reexistencia pedagógica, el concepto y el sentido. Decimos que la reexistencia es más que una resistencia donde implica reinventar y recrear las formas de vida, saberes ancestrales y prácticas pedagógicas en contextos marcados por la colonialidad, la homogeneización y la estandarización en la educación. Nosotros decimos hace mucho tiempo que ha sido la educación colonizada. No se ha tomado en cuenta los saberes locales de los pueblos indígenas originarios. Tampoco se ha valorizado los saberes en las diferentes áreas. Lo que es en la evaluación se ha homogeneizado, todos tenían que aprender al mismo ritmo y también todos tenían los contenidos ya desarrollados, traídos desde el exterior. Entonces podemos argumentar con los autores decoloniales como es Catherine Watt y Boaventura de Sousa Santos. Estos autores decoloniales son varios, ¿no? Pero estos generalmente manifiestan que se entiende como la afirmación de identidades sobre la reexistencia, saberes y las lenguas propias de los pueblos indígenas originarios, que por mucho tiempo fueron marginados y excluidos del saber. No se tomaba en cuenta para la producción de conocimientos los saberes indígenas, pero como se ha ido visualizando en estos tiempos que los saberes indígenas originarios tienen mucho conocimiento sobre la medicina, el manejo ecológico de las tierras, de la madre tierra y el respeto que tienen a la diversidad cultural. Entonces podemos decir que la reexistencia educativa plantea la defensa y la revitalización de conocimientos locales de las comunidades indígenas originarias frente a los modelos hegemónicos. ¿Por qué decimos esto? Porque la educación siempre ha estado marcado en modelos hegemónicos que solamente tienen una sola verdad, ¿no? Pero en realidad no se toma en cuenta la realidad de las comunidades indígenas. Ellos también tienen su saber en base a la ecología. Bueno, partimos ahora de las prácticas pedagógicas como en los territorios de reexistencia. El aula como el espacio político-cultural. La práctica pedagógica no es neutra. ¿Qué nos quiere decir eso? La práctica pedagógica debe partir de la realidad del contexto, de la realidad del estudiante, de la realidad de los conocimientos de los sabios y sabias de la región, donde se produce o transforma estructuras de poder. El docente tiene que transformar lo que está en las estructuras de poder
que se maneja hasta estos tiempos se sigue teniendo muchas cuestionantes respecto a la transformación educativa, ¿no? Las experiencias pedagógicas situadas, interculturales y comunitarios, donde se incorpora saberes ancestrales, la lengua originaria, como por ejemplo aquí en el Chaco tenemos 3 lenguas originarias. Una es por territorialidad la lengua guaraní, el otro es la lengua huaynayer y tapiet, que son lenguas maternas de los pueblos indígenas originarios. Con eso nos sirve para recuperar las memorias, ¿no? Y hacer también unas metodologías participativas innovadoras. Entonces podemos decir que el rol del docente es como un facilitador de conocimientos en los procesos donde haya diálogo entre docentes, estudiantes y padres de familia, donde sea un diálogo desde la realidad, reflexionando, siendo críticos para descolonizar la educación. Estas estrategias de reexistencia en el diario vivir escolar podemos mencionar los currículos contextualizados. Deben estar diseñados contenidos que dialoguen con la realidad local. O sea, los currículos muchas veces están estandarizados, pero debemos relacionarlo con la realidad del contexto donde estamos trabajando. Las historias y las memorias colectivas se debe tomar en cuenta lo que tienen nuestros ancestros, su historia, las memorias, la historia de la comunidad. Todo aquello se debe partir primero haciendo un mapeo de la diversidad para poder llegar a todo esto, ¿no? Para partir con las didácticas descolonizadoras, donde las metodologías deben ser reales, de la vida y en la vida. Se aprendan de la realidad de sus contextos. Sean sensibles y creativas, que integren prácticas artísticas, culturales, narrativas, orales, trabajos en equipo, trabajos comunitarios. En realidad todo es aprendizaje donde se integran muchas actividades reales de la vida y en la comunidad. La evaluación debe ser descolonizadora, no debe tener miedo el estudiante a evaluarse. Las prácticas evaluativas deben valorar los procesos, deben ser de reflexión y aprendizaje, no de miedo y no querer evaluarse. Debe superar las lógicas coloniales que hay en las evaluaciones. Muchas veces evaluamos solo los conocimientos memorísticos y no así las actividades que realizan equitativamente a lo diario de la clase o de la semana que pasamos. Depende de nuestras actividades curriculares o extracurriculares. Desafíos y posibilidades. Como docentes tenemos muchos desafíos, ¿no? Tenemos unos desafíos, hay una tensión entre las políticas educativas estandarizadas y las políticas
pedagógicas contextualizadas. Muchas veces seguimos manejando lo tradicional porque facilita al docente dictar, entrar en las cuatro paredes, que problematizar la práctica educativa. Problematizando la práctica educativa en el diario vivir aprendemos muchas cosas y de la vida diaria con los principales actores que son la comunidad, los sabios y sabias, nos imparten conocimientos. Se puede transformar la educación a partir de la realidad pedagógica y en comunidad. Todos estamos comprometidos a realizar este reto que nos da la educación a partir de estos últimos años que se tienen. En conclusión, podemos decir que las resistencias educativas surgen como una propuesta creativa y transformadora frente a la homogeneización de los sistemas educativos. Los sistemas educativos han sido homogeneizantes, como ya se dijo, ¿no? Todo era de una sola, a todos se les tomaba como si fueran una sola persona. Ahora somos plurales, diversos, entonces se debe tomar en cuenta la diversidad cultural que tiene cada contexto educativo. Entonces, las prácticas pedagógicas, cuando se nutren en las memorias vivas, o sea, en la realidad, los saberes locales y la participación colectiva se convierten en actividades más significativos y que fortalecen sus conocimientos y a la producción de nuevos conocimientos. El compromiso docente es clave para esta realidad de las resistencias educativas, ¿no? Porque ellos son los principales autores, podríamos decir, para que se descolonice la educación y sea una educación para todos, incluyente, de la vida, para la vida, sembrando prácticas que respeten a la diversidad, que haya justicia cognitiva y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Formar a estudiantes con valores y principios morales que respeten la diversidad cultural, que vivan en armonía para una sociedad más justa y más plural. Finalmente, existir en educación es un sueño para nosotros como docentes, de hacer posible otra escuela donde el aprendizaje sea un acto de libertad para la reciprocidad en la comunidad entre todos. Es una actividad donde debemos participar y estar aportando a la educación entre todos. Muchas gracias.